Buen día, voy a trabajar la teoría de autómatas finitos a los lenguajes de programación. Teoría de autómatas finitos. Esta teoría de autómatas se la debemos a Alan Turing en la década de los años 30, quien estudió una máquina abstracta que tenía todas las capacidades de la computadora que hoy en día conocemos en lo que respecta a lo que podían hacer cálculos. El objetivo de Turing, ¿cuál era? Era describir de forma precisa los límites entre lo que de una máquina de cálculo podía y no podía hacer. Es decir, un autómata finito o máquina de estado finito es un modelo computacional que realiza cómputos en forma automática sobre una entrada para producir una salida. Un autómata finito está conformado por una quíntupla, donde su primer elemento es el conjunto de posibles estados, es decir, Q, sigma, que es el conjunto de símbolos posibles, Q0, el estado inicial, F, que es el conjunto de los estados finales, delta, que es la función de transición, es decir, si la máquina está en estado Q, lee lo que se encuentra en la cinta, entonces escribe un nuevo símbolo y luego se va a la izquierda a la derecha y pasa luego a un estado Q. Los autómatas finitos tienen algunas representaciones gráficas como son el círculo, que es el estado, flecha con círculo, que es el estado inicial, la flecha, que es la transición, es decir, que debe tener un valor y se puede utilizar para unir dos estados. Y finalmente vamos a tener el estado aceptador, que a diferencia del estado inicial va a tener varios estados. Algunos ejemplos. El ejemplo más sencillo de un autómata finito es el interruptor de apagado encendido, donde el dispositivo recuerda si está apagado o si está encendido y permite al usuario pulsar un botón cuyo efecto es diferente. Es decir, si el interruptor está apagado, entonces pulsa el botón y cambia al estado prendido. Y si el interruptor está prendido, al pulsar el botón, cambia al estado apagado. Un elemento más o un autómata más finito, más trabajado, es el del lado derecho, donde tenemos 3 estados y 2 posibles valores. Esto lo vamos a representar a través de una tabla de transición, donde Q0 sería el estado inicial, Q2 el estado de aceptación y 0 y 1 serían los 2 posibles valores de entrada. Si en un caso, por ejemplo, estoy en el estado Q0, tiene una entrada 0, llegaría al estado Q1. Para esto vamos a utilizar una función de cadena, es decir, una función de aceptación, donde tiene valores 0 y 1. Por ejemplo, voy a utilizar los valores 1, 1, 0, 1 y 0, donde 1 y 1, si al digitar el usuario tiene 1, pues va a estar en Q0, vuelve a digitar Q1, 1, va a estar en Q0, pero si digita 0, pasa al estado Q1, y si digita 1, pasa al estado Q2, y el usuario digita Q2, pues terminaría aquí la función como tal. Y esto lo podemos representar a través de una función de transición extendida, es decir, si la función de entrada, que sería Q, una cadena que sería W, y se analizaría cuál estado llegaría al autómata. En nuestro caso sería Q2, y ese es nuestro estado final. La teoría de autómatas y lenguajes de programación. Lo que quiero decir es que, por lo tanto, los autómatas finitos, al igual que los lenguajes de programación, sirven para resolver problemas, teniendo en cuenta que los autómatas finitos tienen unos datos de entrada y salida y pasan de un estado a otro por medio de una función de transición, lo cual sirve como base a los lenguajes de programación, ya que estos también tienen unos datos de entrada y unos datos de salida, y están conformados por un conjunto de instrucciones consecutivas y ordenadas que llevan a ejecutar una tarea específica. Dichas instrucciones se conocen como código fuente, que es un algoritmo que está escrito en un lenguaje de programación, o también tenemos una codificación, que es un proceso de traducción de algún algoritmo en un pseudocódigo a un lenguaje de programación. Aunque en realidad los lenguajes de programación no los entiende la computadora, lo que se realiza es un programa que traduzca el código fuente a otro que sí lo comprende, y eso es lo que conocemos como un lenguaje máquina. Por esta razón, los autómatas finitos fueron la base para los lenguajes de programación. Gracias.